Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 22 de junio de 2022 y estos serán temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Una noticia muy triste, un terremoto en Afganistán, más de 6 en la escala de Richter, pero al parecer muy superficial y ha causado la muerte de muchas personas. Oremos por nuestros hermanos fallecidos. Bueno, las declaraciones del señor Petro tumbaron la acción de Ecopetrol. Las declaraciones según las cuales no permitiría más exploración petrolera contra el fracking, le puso fecha de caducidad a la empresa. Y Ecopetrol, las acciones de Ecopetrol cayeron entre el 12 y el 13%. En los Estados Unidos fue un día terrible para la acción de Ecopetrol. Señor Petro, corrija por Dios, corrija. Es de sabios corregir los errores. Usted se equivocó. Usted no puede decir que no habrá exploración petrolera porque el mundo todavía por muchos años vivirá del petróleo. Colombia lo tiene, no lo arruine. No arruine a la empresa que le ha dado la mayor cantidad de dividendos al gobierno. Ecopetrol ha mantenido en gran parte el país. La industria petrolera ha sido vital para el desarrollo de Colombia. Corrija, doctor Petro. Corrija, por favor. Musk y Goldman, y ya son muchos otros los que hablan de una posible recesión en los Estados Unidos. El aumento en las tasas de interés en gran parte de los países del mundo, Colombia no ha sido la excepción, está produciendo su efecto. Hay que controlar la inflación, claro, pero tal vez se les fue la mano y estamos a puertas de una recesión que puede ser tan dura o más dura que una inflación. Ayer hubo una especie de careo entre los bandidos de Ecopetrol y sus víctimas con ocasión de los secuestros. Entonces, la situación es muy delicada. Las víctimas dijeron la verdad, contaron a qué fueron sometidos y los de Ecopetrol aceptaron que habían cometido semejantes barbaridades. Pero para ellos no habrá cárcel. Para ellos están reservadas las curules en el Congreso y toda clase de atenciones y de ventajas las que les prometió Juan Manuel Santos. El careo entre Ecopetrol y sus víctimas, entre Timochenko, Catatumbo, las FARC y sus víctimas. Bueno, todo el mundo habla de gabinete y entonces cada uno piensa como le parece. Se están dando nombres de personas muy razonables. Vamos a ver quién es el ministro de Hacienda en estos momentos de verdadera calamidad. Los que se avecinan, los momentos que se avecinan. Un buen ministro de Hacienda sería la garantía para los mercados internacionales que están en un grado extremo de nerviosismo con respecto a Colombia. Reunión en un hotel de Bogotá. Se reunieron Petro con sus amigos a hablar de la reconciliación, a hablar de la paz, con tal de que no se hable del fraude en las elecciones. De cualquier cosa se puede hablar. También hubo magistrados de las Cortes,
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y uno se pregunta qué tienen que hacer los magistrados reunidos con el ganador de las elecciones. Esa es una pregunta. Ayer empezó a subir el dólar muy duramente. Alguien intervino y lo paró. ¿Quién fue ese alguien? Obviamente el Banco de la República. De todas maneras, el precio del dólar ha subido sensiblemente. Hay nerviosismo en los mercados y no mucha gente quiere dejar sus pesos en Colombia. La conversación de Petro con Biden. Hemos oído las declaraciones de Petro, donde no mencionó para nada como tema de la conversación la cuestión del narcotráfico. Ya conocemos dos, no una, sino dos declaraciones de la Casa Blanca, de seguidores de Biden, de personas que están a su lado y de personas que tienen altas responsabilidades en el gobierno de los Estados Unidos, diciendo que uno de los temas fundamentales para tratar con el nuevo presidente es el tema de la cocaína, pues como tenía que ser. Es obvio, es apenas natural. El presidente electo está diciendo que no va a hablar de la cocaína, no va a perseguir a los cocaleros, y el gobierno de los Estados Unidos no va a aceptar eso que propone Petro. La conversación de Petro con Biden. Ingrid Betancourt a la oposición. Ayer la vimos y la oímos en la especie de confrontación que se hizo con sus secuestradores. Ingrid Betancourt fue una de las mujeres que más padeció la tortura del secuestro. A la oposición, en eso se declara. Este no es momento para pesimismos, ni para abandonar el país, dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La gente no tiene muchos motivos para el optimismo. Hay que creer, hay que esperar. De pronto, el señor Petro da un viraje. De pronto nombra un gabinete, elige un gabinete razonable, que no sea el de sus amigotes para acabar de hundir el país. Marta Lucía Ramírez dice que no hay que salir del país, señal de que está ocurriendo lo contrario. El ELN listo a iniciar diálogos de paz. Diálogos de paz, a partir obviamente de los que se hicieron con las FARC, para darle al ELN también lo que le dieron a las FARC de premio al señor Juan Manuel Santos. ¿Será para otro premio Nobel? Creo que ya los Nobel de los países nórdicos no acepten una cosa parecida. Ya les metieron el gol que les metieron con Juan Manuel Santos, no se dejan meter otro. Marelén Castillo sí irá a la Cámara. ¿Y de Rodolfo Hernández qué hay? Rodolfo Hernández dice que no autoriza que se hagan reclamos por resultados electorales. Pero, ingeniero Hernández, es que usted no le tiene que dar permiso a nadie. El que quiera hacer un reclamo por resultados electorales, no, por la mecánica electoral del pasado domingo, tiene todo derecho a hacerlo como ciudadano. De manera que, olvídese, eso no lo gobierna usted, de ninguna manera. No me sorprendería que Petro hiciera mayoría en el Congreso, dice el senador Robledo. A nosotros tampoco. Ya antes de las elecciones fueron unos cuantos los congresistas que pactaron con Petro. No sabemos quiénes, no sabemos cuántos. Se sabe de algunos, como el señor Barreto del Tolima, por ejemplo, un conservador que resolvió volverse petrista. ¿Cuántos serían y cuántos serán? Bueno,
El gobierno siempre tiene puestos para ofrecer prebendas, para dar contratos, para celebrar. Para defender la democracia es menester acatarla, dice el presidente Álvaro Uribe Vélez. Muy buena frase, muy bien dicho. Esperamos que ese sí haya sido el veredicto libre y espontáneo de la gente en las urnas. Esperamos que sea. Petro y su política del amor, la primera victoria popular. Bueno, tenemos que decir que no. Hay que creer en que el pueblo fue el que eligió todos los presidentes de la República. Y si no, ¿quién? ¿Quién votó por ellos? Protestas y estado de excepción en el Ecuador. La situación en el Ecuador está muy compleja. Los indígenas protestando por el alto precio de la gasolina y los precios de los alimentos. Pero es que eso no depende del presidente. Y mucho menos el precio de la gasolina y mucho menos en una economía dolarizada. Pero ahí están las manifestaciones brutales. El Ecuador, otra víctima de los brotes revolucionarios, habrá que verlo. Las audiencias del 6 de enero o sobre el 6 de enero en los Estados Unidos. Muchos republicanos están sosteniendo que se trata de un espectáculo circenses y no de una cosa seria. La señora Pelosi eligiendo a los que quiere elegir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué participación pudo tener el presidente de entonces? Bueno, discusión muy seria sobre el 6 de enero en los Estados Unidos. Sorpresa, los ucranianos encuentran asilo en Japón. Están encontrando asilo en muchas partes del mundo. La guerra en Ucrania sigue violenta, encarnizada. Los ucranianos se defienden, siguen recibiendo armas europeas y de los Estados Unidos y Rusia persiste. Rusia quiere convertir a Ucrania en otra provincia suya. Entre tanto, reabren un teatro de ópera en Odessa, Ucrania. Es sencillamente admirable que tengan fe, que tengan valor, que tengan energía y tiempo para abrir un teatro de la ópera en estas circunstancias en Ucrania. Ningún presidente ha mentido tanto como Biden, dice Mike Pence. Mike Pence. En los Estados Unidos la situación del presidente Biden es superlativamente delicada. No ha habido un presidente más desprestigiado que Biden, según las cifras. No es una cuestión de criterio, sino cifras. Cifras que dan las encuestas. El presidente Biden. Mike Pence le dice que ha mentido mucho a la nación. En las bolsas de valores del mundo hay venta masiva de acciones por recesión. ¿Eso qué produce? Pues una baja en el precio de lo que se está vendiendo tanto. La oferta desmedida, la oferta inopinada, produce el efecto de bajar los precios. Por eso están bajando las acciones, las bolsas de valores en el mundo. En los Estados Unidos, los norteamericanos están listos a viajar el 4 de julio, el día en que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Hay tantos viajeros o algo parecido a lo que ocurre con el Día de Acción de Gracias y con el Día de la Navidad. Los viajeros están listos sin que importe el precio de la gasolina, que sigue por las nubes. Corea del Sur lanza al espacio un cohete de su propia fabricación. No son muchos los países del mundo que tienen tecnología suficiente para fabricar un cohete y para ponerlo en el espacio como lo ha hecho Corea del Sur. Ahora Rusia ataca a Lituania por Kaliningrado. Lituania
¿Será otra víctima de Putin? Lo preguntamos. Petro con Venezuela, Venezuela con Petro y los Estados Unidos. No hay que olvidar que los Estados Unidos tienen sancionada a Venezuela. No hay que olvidar que Venezuela es una piedra en el zapato para los Estados Unidos. Entonces, servir a dos señores al mismo tiempo no es sencillo. Los Estados Unidos han sido muy comedidos, muy respetuosos de los mecanismos electorales de Colombia, pero eso no significa que renuncien a su política exterior. Y terminamos recordándoles a ustedes que una de las grandes firmas fabricantes de productos de belleza en el mundo, Revlon, tal vez la segunda, se encuentra en bancarrota y está acudiendo en los Estados Unidos a los mecanismos jurídicos que se desarrollan en momentos de bancarrota de una empresa. Y hoy en la historia, en un día como hoy en el año de 1940, Francia se rendía ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Recuerden ustedes, como siempre, escucharnos a través de sus dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone, utilizando la aplicación TuneIn. Ahí pueden escuchar La Hora de la Verdad. Y también les recordamos que desde cualquier dispositivo nos pueden escuchar a través de Facebook Live o a través de YouTube en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Y en Sincelejo a través de Radio Sabana de Sincelejo en los 1370 AM. Si usted lo prefiere y le gusta hacer uso de las plataformas de podcast, lo puede hacer Spotify y Apple Podcast. Ahí están todos nuestros contenidos. Las entrevistas, el editorial, al oído, los indicadores económicos, la cultura, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. Y los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Hora de la Verdad, en Instagram también como @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, donde siempre estamos pendientes de todos sus mensajes. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos. Sean ustedes bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. Cuando nos sumergimos en la cultura vivimos mejor. La cultura nos ayuda a aliviar nuestra ansiedad. Nos hace recordar nuestros mejores años. Mantiene viva nuestra memoria cultural y colectiva. La cultura refleja nuestras creencias. Le muestra al mundo que existimos y nos lleva a explorar otros mundos posibles. La cultura expresa nuestra fuerza interior y la magia que guardamos cada uno de nosotros. Es liberadora, reafirma nuestra identidad. Sumérgete en la cultura con RCN. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Yo también tuve 20 años, un corazón vagabundo. Yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso desde la cima de mis ardorosos años miro pasar en la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño.
para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. De José A. Morales, Garzón y Collazos, los nuestros. Es la época de las fiestas en el Tolima, de las fiestas del bambuco, de las fiestas del folclor tradicional de Colombia. Yo también tuve 20 años. Con esa canción de fondo, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para Wilson, para Cindy, para Quique, para la Tata Castro y para toda nuestra audiencia que siempre nos escucha a esta hora de la mañana. Pues no pasaron 2 días siquiera cuando ya el presidente Joe Biden de los Estados Unidos se ha comunicado con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y lo ha hecho como medida de la segunda conversación más importante que ha tenido Petro en las últimas horas a nivel diplomático. Pues muy bien. Tras el triunfo, Petro habló de manera, recuerden ustedes, por teléfono con Anthony Blinken, quien fuera el secretario de los Estados Unidos, donde se supo que Blinken le recordó a Petro pues, que comparten con Colombia profundos lazos de intereses en materia de democracia, seguridad, prosperidad, economía y derechos humanos. De hecho, el señor Petro lo que comentó respecto de la conversación que tuvo con Blinken fue que le planteó el tema del medio ambiente, de los gases de efecto invernadero y todo lo que tiene que ver con las relaciones que él dice tienen que ser a un nivel de creación de vida con su tema medioambiental. No dijo nada sobre lucha contra el narcotráfico. Esta vez la llamada el día de ayer fue con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que lo primero que hizo fue felicitarlo a él y a la vicepresidente electa Francia Márquez por su elección. En un comunicado de prensa que reveló la Casa Blanca se señala lo siguiente, abro comillas: el presidente Biden elogió al pueblo colombiano por celebrar elecciones libres y justas y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Colombia. A propósito de ello, el presidente electo, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter: en el camino de una más intensa y normal relación diplomática, he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos. Después de esta charla, con una invitación a trabajar de manera conjunta en distintos temas, el presidente Biden subrayó que espera trabajar con el presidente Petro para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral, incluso sobre temas de cambio climático, seguridad sanitaria e implementación del acuerdo de paz entre el gobierno, recuerde usted, Santos y el gobierno y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Biden le agradeció a Petro la oportunidad de discutir la seguridad bilateral y la cooperación antinarcóticos. Sobre este asunto último, la de cooperación bilateral en seguridad y antinarcóticos, no dijo nada el presidente Petro electo, pero sí lo dice la Casa Blanca en el comunicado de prensa donde se hace una especie de resumen de lo que fue esa llamada entre Petro y Biden. Semanas antes, recuerden ustedes, Juan González, el asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental del presidente Biden, lamentó que la agenda entre Estados Unidos y Colombia haya estado dominada durante tanto tiempo por la lucha contra las drogas y propuso que en adelante ese enfoque fuera de más oportunidades en las que se pueda construir país para beneficiar a la población. Lo cierto es que este sería el primer acercamiento que hay directamente con el presidente Biden y uno de los temas sí fue, en este caso, la lucha antinarcóticos. La pregunta que nos queda a todos es: ¿qué fue lo que se dijo respecto a eso? ¿Habrá cooperación? ¿Cómo será esa cooperación? Bueno, temas que veremos más adelante, doctor Fernando. Por lo pronto, Estados Unidos recuerda que sí hay un tema importante, más allá del tema de gases de efecto invernadero, más allá del tema de recuperación de la biodiversidad, como lo plantea Gustavo Petro, y es trabajar en la lucha contra el narcotráfico. Hay otro comunicado, búsquelo de Mar, de la Casa Blanca, hablando también del tema del narcotráfico. Es que Petro creyó que eso se podía pasar por alto y que él podía comerse a cuentos el mundo hablando de que la preocupación de los Estados Unidos frente a Colombia es por el efecto invernadero y por el combate al cambio climático. Pues ese es un tema que les dijera a ustedes de cajón, pero no tiene nada que ver con las relaciones entre los dos países. El tema del narcotráfico. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro? No olvide usted que los narcotraficantes todos apoyaron a Petro y que en las zonas narcoterroristas
fue donde obtuvo las mayores votaciones, especialmente en el Pacífico, en el sur del país, en el nordeste antioqueño. No hay que olvidarlo. Y los Estados Unidos lo recuerdan. Para los Estados Unidos el narcotráfico sigue siendo un problema mayúsculo de salud pública. Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días para Demar, para Tata y para todos nuestros oyentes. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Fernando, con el avión venezolano que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, desde principios del mes de junio? Lo primero es que este avión, doctor Fernando, se encuentra en un hangar de este aeropuerto argentino, no porque las autoridades lo tengan retenido, sino por falta de gasolina. Pues ni la petrolera estatal argentina YPF ni la Shell quieren venderle combustible para que el avión pueda emprender vuelo de regreso a Venezuela. El avión de la discordia, como yo le llamo, es un Boeing 747 Dreamliner de carga que es propiedad de la empresa Entrasur, que es filial de Conviasa, una aerolínea venezolana que está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero antes, el avión era propiedad de una empresa iraní que se llama Maham Air, que también está sancionada por Estados Unidos por sus nexos con las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que son consideradas como un grupo terrorista por Estados Unidos. Y es por eso, doctor Fernando, que nadie en Argentina quiere venderle gasolina o suministrarle gasolina al avión para que pueda emprender vuelo nuevamente. El avión aterrizó en Ezeiza el pasado 8 de junio con una tripulación de 19 personas, más de la que el manejo de este avión necesita, y con 2 pilotos iraníes a cargo. A este avión se le permitió el aterrizaje en ese aeropuerto porque no había nada raro en la documentación ni la tripulación, ni de la tripulación ni de la carga. Sin embargo, doctor Fernando, el ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, explicó que después de que el avión aterrizó en Ezeiza, recibieron por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas que estaban relacionadas con las fuerzas Quds. Recordemos que Argentina acusa precisamente a esa fuerza especial y a Irán del atentado que ocurrió en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y también a la Embajada de Israel en Buenos Aires ese mismo año. La tripulación, los pasaportes de toda la tripulación, son 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron retenidos hace varios días y, como ya lo hemos informado varias veces, el hotel donde se hospedaron fue allanado porque las autoridades, doctor Fernando, lo que buscan determinar es si ese avión venezolano y su tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional. El FBI asegura en un informe que le envió al juez que se ocupa de este caso en Argentina que el piloto iraní del avión, que se llama Ghoslarreza Hassemi, está efectivamente relacionado con las fuerzas Quds y su nombre coincide con el de uno de los miembros de ese grupo, que además es el brazo de operaciones especialmente de inteligencia en el extranjero de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ayer, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación de ese piloto con posibles actos de terrorismo y también se imputó al resto de los tripulantes de la aeronave que está retenida, bueno, no está retenida, que está allí en Buenos Aires por falta de gasolina. ¿Cuál fue el recorrido exacto del avión? Cargó piezas de automóvil en México, se detuvo en Venezuela antes de llegar a Argentina. El 6 de junio aterrizó en Córdoba porque había niebla en el aeropuerto de Buenos Aires, entonces aterrizó allí. Debía seguir a Uruguay para abastecerse de gasolina, pero Uruguay le impidió volar por su espacio aéreo y obviamente también aterrizar en ese país, por lo que tuvo que regresar a Argentina. En esa segunda vez que llegó a Buenos Aires fue cuando las autoridades argentinas fueron advertidas de esta posible relación de la tripulación con este grupo de las fuerzas iraníes. Doctor Fernando, la investigación continúa, le seguiremos haciendo seguimiento. ¿Qué estaba haciendo ese avión en Buenos Aires? Ese vuelo desde Venezuela México hasta Buenos Aires. Sí. Bueno, México, y Venezuela. Entonces aterriza en Venezuela. Hasta ahí no hay nada que llame la atención, pero despega y se va para el sur del continente. ¿A hacer qué? Sí. Bueno, es la pregunta que todos se hacen. Tata Castro.
Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que con dos noticias importantes inicia hoy la serie de la final del torneo del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, quienes lucharán por la primera estrella de este 2022 a partir de las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Entre los privilegios que tendrá el campeón es que asegurará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América el próximo año y además jugará la Superliga frente al que termine campeón en el segundo semestre. La buena noticia, doctor Londoño, es que este año además tendrá un premio económico confirmado ya por la Federación Colombiana de Fútbol. El campeón recibirá $500,000. A finales del año pasado, la Conmebol informó que para este año cada asociación miembro iba a recibir $1 millón que podría ser dividido entre los campeones de 2022. Así que Nacional o Deportes Tolima serán los primeros equipos que reciban este premio del primer campeón. El del segundo semestre se llevará otros $500,000. La otra noticia para resaltar es de Atlético Nacional, ya que los verdolagas podrán contar con Giovanni Moreno para los dos partidos de esta final. La comisión disciplinaria decidió suspender la ejecución del castigo luego de la solicitud hecha por Atlético Nacional. El conjunto antioqueño presentó recurso de reposición a la sanción impuesta al jugador y el comité disciplinario del campeonato decidió suspender parcialmente la misma. Así que, doctor Londoño, Gio, bienvenido hoy a pesar de sus gestos provocadores durante el juego frente a Millonarios el pasado 11 de junio. 8 de la noche, partido de ida a la final de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano en la capital antioqueña. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata, y en un minuto hablaremos con el doctor Carlos Meisel, senador por el Centro Democrático, desde su ciudad natal, desde Barranquilla. En un minuto. En Colombia, 32 minutos.